Ya estamos en la sesión de clausura de nuestro coloquio del estoicismo y sus sombras, que ha sido súper fértil, súper fructífero, pero la verdad es que no podíamos acabar de mejor manera que con la presencia de Julián Salquillo, gran intelectual, gran filósofo, pero además gran amigo. Voy a hacer una presentación rápida, seguramente desactualizada, porque no le pedí novedades, que seguramente que las hay. Julián es catedrático de Filosofía del Derecho y profesor de Historia de la Teoría Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Dedicó su tesis doctoral al pensamiento de Michel Foucault, sobre el que ha publicado 3 libros, ¿no?, que además ya son icónicos en los estudios Foucaultianos de España. Michel Foucault, Una filosofía de la acción, en el 88, para leer a Foucault en el 2001, y Michel Foucault, Poder, Saber y Subjetivación en 2017. Su último libro es la reforma, bueno, su último hasta 2018, no sé si hay uno nuevo, La reforma constitucional, sujetos y límites del poder constituyente. Ha publicado un libro titulado Políticas de la Literatura, 2015, editado por la Universidad de Salento, Italia, y la Universidad de Toluca. Ha realizado estancias de trabajo en París y ha impartido docencia en Italia y diversos países latinoamericanos. Ha desarrollado su investigación en el ámbito de la teoría política a partir de 3 líneas de publicaciones: el pensamiento clásico, representado por los estoicos y Nietzsche, lo que a nosotros nos viene perfecto; el barroco español y la teoría social entre los siglos XIX y XX, especialmente Weber y la teoría de las élites. Ha mostrado especial interés por el pensamiento de Tocqueville, del que tradujo el prólogo y anotó junto a Julián Manuel Ros el sistema penitenciario en los Estados Unidos y su aplicación a Francia, y Durkheim. Recientemente ha publicado diversos trabajos sobre representación política. Entre sus publicaciones se encuentran algunos estudios sobre los jesuitas, Quevedo, Baltasar, Álamos Barrientos, Costa, Valle-Inclán, Bergamín y Sabater. Ha publicado diversos trabajos sobre el cine en relación con la violencia, la delincuencia, los problemas migratorios y la República de Weimar. Es miembro del Consejo de Redacción de Lingüe, El Linguaggi, Res Publica y la Torre del Virrey. En los últimos años se ha dedicado a la teoría democrática, especialmente a la representación política, a los derechos humanos y a la teoría del poder constituyente. ¿Algo más, Julián? No, nada más. Seguramente que hay mucho más, pero no, nada vamos más, a escuchar. Nada más que prefiero quedar como buen amigo más que como buen filósofo, ¿no? Muy agradecido a los organizadores, a Carlos Sancho, a Castro, a mi amigo Castro, a Berrios, a Víctor Berrios, a ti, ¿no? Juan Héctor Freitas, bueno, y al profesor José Luis Villacañas, que creo que siempre está detrás de todas estas organizaciones y todo este equipo de trabajo. Nada, además, muy agradecido también a aquellos que habéis empezado el seminario y lo vais a acabar, lo vais a concluir, ¿no? Que es una prueba estoica también de resistencia. Ahora a mí me concierne el intentar que estéis distraídos con mi exposición, que intento sea una exposición en donde haga una cierta recapitulación del método estoico, para también desligarlo o distanciarlo de lo que se ha llamado estoicismo contemporáneo, ¿no?, o neoestoicismo, ¿no?, que ha salido mucho en las exposiciones. Y finalmente, que es lo que creo que me interesa más, para ver cuáles son los límites del estoicismo. Es decir, el estoicismo nos ofrece una serie de posibilidades de dominar nuestras pasiones, pero hay un momento en donde el estoicismo tiene su limitación. Su limitación, podríamos decir que limitación brutal. Y creo que os voy a convencer de que el estoicismo tiene unas posibilidades, pero también tiene una gran limitación. Bueno, en lo que se refiere a la caracterización y también a la búsqueda de situar el estoicismo, en esta hora de la que dispongo. Tengo un texto demasiado largo, un texto de 38 páginas, ¿no? A los estoicos le gustaría la metáfora de una hormiga que se desplaza con una pipa demasiado grande y que apenas puede con ella, ¿no? Yo creo que les gustaría. Tienen algunas metáforas sobre las hormigas. Una hormiga que acompaña a otra, una serie de hormigas que acompañan a una hormiga muerta y que van al hormiguero y no se sabe si van a entregar a la hormiga muerta o van a pagar
el precio de un soborno con ese cadáver de una hormiga compañera. Bueno, pues yo tengo una pipa un poquito larga, una pipa demasiado grande, ¿no? Un texto demasiado grande, y voy a hacer una síntesis. Bueno, entonces empiezo por decir que el estoicismo, en homenaje a Paul Bain, voy a procurar que Foucault salga poco de esta exposición, saldrá muy poco. Paul Bain dice que es un ideal quijotesco. Todos sabemos lo que es un ideal quijotesco. Mientras que lo que se busca ahora con el estoicismo es una póliza de seguros, ¿vale? También sabemos todo lo que es una póliza de seguros. Es decir, los estoicos que representaron una apertura de la filosofía a la sociedad, que ahora voy a explicar, pensaron que todos los individuos tenemos las mismas potencialidades para alcanzar la virtud, que es difícil de alcanzar. Es decir, desde el más necio al más inteligente, todos podemos entrar en la metodología de los estoicos. Los estoicos además supieron que, en definitiva, el dolor no era un mal. Es decir, el dolor no es el mal supremo, ¿no? Algunos estoicos dicen el dolor no es el mal supremo porque en ausencia del dolor supremo no surgió el bien supremo. El dolor tiene una ecuación que es una ecuación perfecta. Si duele poco, ríete, dice Séneca, porque aunque dure mucho en el tiempo, no te mata. Ríete. Y si es muy fuerte, el dolor, es decir, va a durar muy poco. O sea, que no temas al dolor. Bueno, además supusieron que, claro, que la tristeza no acaba, no disipa los placeres, ni mucho menos. Esta apertura de los estoicos a la sociedad es muy fácil de contrastar con la posición platónica, ¿no? Platón dice en la teoría de los hijos de la tierra que hay una división de la sociedad que es una división estamental, ¿no? Por la sabiduría, por la fuerza y por la capacidad manual, lucrativa, artesanal, crematística. Y entonces, dependiendo de la psicología de cada uno, ya sea la del sabio, ya sea la del guerrero, ya sea la del artesano, pues todos se ordenan en la ciudad para cumplir una función dentro de los estamentos. Mientras que los estoicos supusieron que todos podemos resistir al dolor y que todos podemos encaminarnos en el camino de la virtud. Todos podemos encaminarnos en la virtud. Por cierto, virtud que es prácticamente imposible de alcanzar. Es decir, el sabio se da una vez cada 500 años. El ejemplo para los estoicos de sabio era Sócrates, del cual se sienten herederos. Y, en definitiva, como vamos a ver, los estoicos pensaron que había un camino entre ser sabio y ser estúpido, necio, que era el camino de trabajar en lo que ellos llaman los indiferentes entre los cuales hay preferibles. Y esto es muy importante, indiferentes entre los cuales hay preferibles. Espero que me entiendan todo, mi objetivo es que me entiendan todo. Ahora vamos a ver eso. Bien, entonces, para los estoicos, nadie es ajeno al dolor en el tiempo, es decir, ni el más poderoso es ajeno al dolor en el tiempo. Tenemos que realizar una resistencia altruista, tenemos que intentar vivir bien, y este vivir bien está por encima de la escritura y de la filosofía académica. Es decir, un estoico dice, estoy viendo a este zapatero, qué bien lee la obra de Aristóteles, ¿no? Tritéptico. Y voy a escribirte uno para ti porque eres magnífico con el tritéptico de Aristóteles, ¿no? Lo lees muy bien, ¿no? Lo lees muy bien y lo estudias muy bien. Lo lees también que eres mucho mejor que los reyes. Los reyes tienen menos provecho, pagan la filosofía, pero tienen mucho menos provecho para, en definitiva, desenvolverse dentro de la filosofía. Entonces, para los estoicos, esta falta de academicismo hizo que lo fundamental fuera la terapia, lo que llama Martha Nussbaum, adorable Martha Nussbaum, llama la terapia del deseo. Es decir, esto estaba por encima de las sectas. Esto también es muy antifilosófico, ¿sabes? Es decir, parece que los filósofos todos se agrupan en diferentes secciones, ¿no? Sin embargo, para ellos, dice Cicerón, Zenón era el más viejo y el más placentero de los viejos, el más sarcástico, el más bromista, pero sabía que con las bromas y con el placer no se supera el dolor.
Entonces, para los estoicos, en definitiva, sería imposible pensar en una superación del dolor a través de los placeres. Primera diferencia que hay entre el estoicismo, en aquel estoicismo de 300 años antes de Jesucristo, ¿no? Y después, un año después, o sea, estamos hablando de 4 siglos de estoicismo, por lo menos 4 siglos de estoicismo, sería imposible pensar en una terapia del dolor que quisiera superar el dolor. Esto es decir. Y luego para ellos era muy importante la acción, es decir, luego los problemas se pueden hablar, por supuesto, la dirección espiritual estoica pasa por el lenguaje, pasa por la discusión entre el discípulo y el maestro y el discípulo, pero los problemas, en definitiva, acaban solventándose en la acción. La acción es importante. Es decir, no basta ni mucho menos con saberes enciclopédicos de filosofía. Para los estoicos hay muchas bromas, muchas risotadas sobre los filósofos que saben mucho y que tienen todo tipo de conceptos y conocimientos, sino que lo importante es la acción. Y creo esto sí, que esto es característico del pensamiento de Foucault. Nosotros leemos a Foucault los cursos en el Colegio de Francia como cursos que forman parte de libros. Y no, creo que no. Creo que lo que estaba haciendo Foucault netamente en el Colegio de Francia es un ejercicio espiritual. Es decir, lo que estaba haciendo Foucault en el Colegio de Francia ante un auditorio anónimo era realizar un speech act. No le estoy explicando lo que es, le estoy intentando también que se mueva con lo que estoy comentando. Y que en definitiva le estoy explicando a Séneca, porque Séneca es parte de una tradición sin la cual no podemos ni ser buenos, ni ser virtuosos, ni ser filósofos. No podemos. Porque lo característico, hasta Descartes, ¿no?, del pensamiento filosófico es la lectura y relectura continua de una tradición. Y eso es una de las cosas que se pierde con el estoicismo contemporáneo. Es decir, ¿cómo vamos a hacer una lectura, relectura, comentario, glosa de toda la tradición si estamos en el mundo 24/7, es decir, o el mundo 7/24? Es decir, el mundo en el que hay que trabajar 24 horas los 7 días del día, los 7 días de la semana. Es imposible, ¿no?, que hagamos esa lectura de la tradición. Y sin embargo, Foucault y los estoicos están pensando en que hay que hacer una continua lectura de la tradición. Nos encontramos hoy con que hay una selección de lecturas, una pequeña selección de lecturas. Vamos a ver que también había selección de lecturas en el estoicismo senequista. Ahora vamos a ver cuáles son las fases del aprendizaje, lo vamos a ver, lo puedo avanzar. Es decir, el Séneca con su discípulo lo que hacía era, primero, enseñarle a través de máximas filosóficas. Luego, seleccionarle una serie de textos pequeños en los libros. Lea esto y esto. Selección de textos en los libros. Y una vez que ha visto toda esa selección de textos en los libros, segunda fase, y las ha comprendido, vayamos a la tercera fase del perfeccionamiento estoico, que es que le voy a prestar todos los libros que usted me pida. Y va a empezar a leer libros. O sea que había también selección de textos. Bueno, entonces, esa práctica filosófica que supone, en definitiva, el seguimiento, ¿no?, el seguimiento de una tradición, la lectura y relectura de una tradición, se ha perdido. Lo que hay ahora es un gran hedonismo, un hedonismo epicureano o epicurista, en donde, en definitiva, se hace lo que más deploraba el estoicismo, que es poner la virtud bajo los placeres. Hay una descripción de San Agustín del estoicismo en donde dice todas las virtudes como sirvientas del placer, ¿no? Del placer. Bueno, pues eso es lo que ahora se busca. Es decir, lo que ahora se busca es condicionar toda la conducta a la búsqueda del placer. ¿Y qué supone todo este neoestoicismo, que ni es estoicismo propiamente en un sentido fuerte? Pues lo que intenta, en definitiva, es la rentabilidad del trabajo y es un cálculo coste-beneficio del placer. Es decir, lo que está presente en el utilitarismo capitalista, en sus orígenes del capitalismo, es la búsqueda de la mayor felicidad y la ilusión, evitar el mayor dolor. Y eso, en definitiva, es el utilitarismo que tiene las bases en el Vecius,
y en Epicuro. Bueno, pues ese epicureísmo hedonista falsificado, trivializado que está en el neoestoicismo hubiera repugnado al estoicismo del 300 a.C. y del primer siglo de nuestra era. Estamos buscando en el nuevo estoicismo un sistema inmunitario, fundamentalmente un sistema inmunitario. Y, en definitiva, dice Paul Bain, dice lo que se buscaba entonces era un santo de la seguridad. Y el santo de la seguridad era el sabio estoico. Lo que se da ahora, se impera, y esto lo vio Richard Sennett muy claro, ¿no? La nueva enfermedad del capitalismo es el yo narcisista, el yo moderno narcisista. El yo moderno narcisista era impensable en las prácticas griegas y helenísticas y romanas. Esa concepción del yo moderno narcisista que lo puede todo, que puede vencer al destino, todo eso, es decir, es imposible. Es imposible. Bueno, ¿dónde situar al estoicismo? Desde luego hay un corte radical entre y esto sí que es Foucaultiano, por lo menos para mí, hay un corte radical con Descartes. O sea, Descartes rompe con el conocimiento de una tradición. La tradición para Descartes no es necesaria. Basta con tener un buen método y una buena estufa al lado para estar calentito, para realizar todo un pensamiento filosófico plausible. Es magnífico. Mientras que para la tradición griega y helenística y romana es muy importante el continuo contacto con la tradición del pensamiento, la glosa del pensamiento. Y es una glosa del pensamiento que busca un arte de la vida, una filosofía de la vida. ¿Me están siguiendo? Un arte de la vida. Y ese arte de la vida es un arte de la vida que se ocultó, se opacó, como dicen en Latinoamérica, que es una palabra que me gusta mucho, también se opacó con el tomismo. El tomismo empezó ya con toda la filosofía de los conceptos, toda la taxonomía de los conceptos, las clasificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y el neoaristotelismo también, claro, Aristóteles yo creo que le servía muy bien, ¿no? a los tomistas. Y esta ruptura cartesiana es una ruptura cartesiana, sí, quizá con la tradición tomista, aunque Descartes se formó con los jesuitas, pero es también una ruptura con la tradición griega y con la tradición helenista y romana. Dentro de los estudiosos del pensamiento estoico hay una discusión acerca de si hay continuidad o no hay continuidad entre la Grecia antigua. Yo creo que están hablando no de Homero, no están hablando de Homero o de las tragedias griegas, sino que están hablando más bien de Platón, ¿no? Platón y Aristóteles, y luego la filosofía helenística y romana, y están hablando, claro, de los estoicos, epicúreos, escépticos, cínicos, y lo que llamamos el estoicismo imperial. Y entonces hay una corriente que está representada por Pierre Hadot, está representada por Christopher Gill, que piensa que hay una continuidad entre la Grecia antigua, ¿no? y los últimos estoicos, Epíteto, Marco Aurelio y Séneca. Hay una continuidad que ellos llaman continuidad objetiva participativa. ¿Por qué? Porque hay una terapia médica, que es la terapia del alma, que es objetiva porque tiene todo un método, y ese método es un método que el maestro filósofo pone en juego con el discípulo, y el discípulo va a él porque sabe mucho menos que el maestro. Y ahí hay una objetividad, hay un conocimiento objetivo, claro. Mientras que hay otra concepción que a mí me parece más plausible, que es la concepción subjetiva individualista, que es la concepción de Pierre Hadot, de Michel Foucault, de Paul Bain y de la propia Martha Nussbaum. Aunque Martha Nussbaum hace sus críticas también a Foucault, ¿no? Y a otros, estaba refiriéndose a Paul Bain, ¿no? Entonces la crítica que hace es que, bueno, Foucault no tiene demasiado en cuenta en lo que es la terapia médica del filósofo antiguo, no tiene demasiado en cuenta la razón, la presencia de la razón, que es una presencia fuerte de la razón. Y entonces toda la terapia médica filosófica
pues a la que se refiere Foucault o se refiere Paul Bain en sus libros sobre Roma, es una terapia médica que puede parecerse un poquito a una religión popular, yo creo que está siendo demasiado irónica Martha Nussbaum, a una astrología o dice incluso a una interpretación de los sueños, porque no tienen en cuenta demasiado la participación. Bueno, quizá la mejor estudiosa de Séneca se sitúe en la concepción participativa objetiva. Es Madame Adot. No es Pierre Adot, sino es Il se trouve Adot. Il se trouve Adot. Es quizá la mejor estudiosa de Séneca. Y la mejor estudiosa de Séneca, yo creo que se equivoca. Es decir, un poquito soberbio decir esto, ¿no? Siendo la mejor estudiosa sobre Séneca. Se equivoca porque dice, vamos a ver, lo que se da en la práctica médica del estoicismo, en la dirección espiritual, es una contradicción que hay que resolver. Por una parte, los maestros estoicos a sus posibles discípulos les hacían una entrevista, con lo cual había una relación individual, personal, particular, ¿no? Con el discípulo, había una entrevista antes de admitirle, que yo creo que tenía que ver mucho de que querían saber cuáles eran las luces del discípulo, ¿no? Y si sabía menos, pues le contaban menos, si sabía más, le contaban más, ¿no? Y luego, por supuesto, y luego dice, parece que ahí le tienen muy en cuenta, pero luego hay una disolución del individuo en la terapia médica estoica. Dice Isetro Adot, dice, mientras que en el antiguo estoicismo y en el estoicismo imperial lo que había era una objetividad, es decir, una práctica objetiva participativa, ¿no? Del estudio del discípulo a través de una práctica que tenía su objetividad, su método objetivo fuerte, lo que se da en la psicología moderna es la adaptación individual al carácter de los individuos, es decir, la adaptación individual a su estructura psíquica individual. Y desde luego, desde el punto de vista Foucault, yo creo que no se puede decir que la psicología como ciencia humana sea esto, sea una adaptación al individuo como individuo particular. Yo creo que para entendernos rápidamente en lo que es el contexto Foucaultiano, diríamos que la psicología es toda una ciencia política. Es una ciencia política, es una ciencia normativa, es una ciencia que intenta moldear a los individuos. Y moldearlo, es decir, moldearlo con un molde. Es decir, con un conocimiento objetivo fuerte, ¿no? Es decir, se trata de dar lugar, por lo menos, al hombre moderno, ¿no? Al hombre moderno, ¿no? Creo que estamos entendiendo y sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y yo creo que Isetro Adot, pues, con todo mi reconocimiento, yo creo que se equivoca. Bueno, a mí me parece que la diferencia entre Platón, Aristóteles y luego el helenismo y la filosofía estoica romana, yo creo que no se da en este asunto, ¿no? De la objetividad de un conocimiento en la terapia, sino que se da en ciertos parágrafos de la República de Platón y de la Política de Aristóteles. Si atendemos al parágrafo 10, libro sexto de la República de Platón, dice Platón, y este parágrafo me parece básico, dice Platón, los dignos de la filosofía son muy pocos. Son los que tienen naturaleza filosófica y están aislados, el grande de una comunidad pequeña que desprecia los asuntos públicos y el enfermo que tiene que cuidarse. Esos son los que se pueden dedicar a la filosofía. Dice, bueno, luego habrá otros muy distintos que dicen, a la vista de cómo está la sociedad, que es un auténtico manicomio, yo me pongo al lado de una pared, me quedo ahí quieto y de ahí no me muevo. Me siento aislado y de ahí no me muevo. Y entonces el que dialoga con el sabio, ¿no? Le dice, bueno, no será poca ganancia, no será poca ganancia el quedarse ahí apartado y no participar del manicomio social. Y el sabio le contesta, no, cuidado, no será poca ganancia, pero no será la ganancia mayor, porque la ganancia mayor será reflexionar sobre el modo de organización de la ciudad de una forma justa
Y ese sí que será un alto cometido. Es decir, Platón finalmente pone el movimiento de la nave, ¿no?, hacia la organización de la sociedad, hacer de los filósofos políticos o hacer que los políticos sean filósofos, como Ignacio Pajón ha puesto de manifiesto esta mañana. Y este no es el cometido de los estoicos, creo yo. Y por lo que se refiere a Aristóteles, en el capítulo 10, libro cuarto de la política, dice la república, lo mejor es que dé prioridad a lo moderado, lo intermedio y las fortunas medias. Es importante, dice Aristóteles, evitar lo superbello, evitar lo supernoble y superrico, evitar lo superpobre y lo superdébil, y evitar también lo despreciable. Es decir, todos los extremos, lo superbello o lo superpobre, lo supernoble o lo despreciable, hay que evitarlo. Hay que evitarle porque si no, unos obrarán como criminales y otros obrarán como soberbios. Entonces evitemos esos extremos y vayamos al término medio. Ni criminales ni soberbios, ¿no? Bien por la soberbia de pensarse el superior. Y claro, para Aristóteles el sabio, el excelente, es un problema. Es un problema porque da prioridad a la ciudad, ¿no? Son los individuos. El excelente es un problema porque dice, bueno, si sale uno que sea excelente, pongámosle a gobernar, ¿no? No le vamos a poner a obedecer, pongámosle al lado de los dioses. Pero se ve que para Aristóteles el excelente es un problema. Mientras que para los estoicos el excelente no es un problema. Es decir, los estoicos piensan en un repliegue, pero un repliegue para prepararse para la vida virtuosa en la ciudad. En la ciudad. Los estoicos no querían mezclarse con la política. Es decir, los maestros estoicos muchas veces recibían ofertas, ¿no?, de los políticos, ¿no?, o de los reyes, ¿no?, para, en definitiva, incorporarse a la política. Y ellos no se incorporaban. No se incorporaban, tampoco decían que hubiera que no dedicarse a la política, y lo que hacían era ofrecer discípulos cercanos a ellos para que sí se incorporaran a la política. Pero, en definitiva, el cometido de los estoicos es un repliegue para prepararse para la vida virtuosa en la ciudad. Y este repliegue se parece mucho a un repliegue nietzscheano. Es decir, cuando Nietzsche habla de la gran política, es decir, la política de las pequeñas dosis, habrá que ir poco a poco y fijarse en el clima, tener un clima favorable, una alimentación favorable, una dieta favorable. Las pequeñas cosas, claro, las pequeñas cosas es las que hacen a un sujeto finalmente superior. Pero será un trabajo muy duro y un trabajo lento. Y de la gran política surgirán las revoluciones interesantes, no las revoluciones charlatanas. Las revoluciones charlatanas, la Revolución Francesa para Nietzsche es una revolución charlatana, en definitiva es una revolución que pretende ser en el juramento del juego de la pelota, de aquí no salimos hasta que nombremos o hagamos una forma política nueva para Francia. Bueno, pues para Nietzsche eso no es una gran transformación individual, ¿no?, de los compromisarios del rey, que pasan de ser de compromisarios de los estamentos y negociadores con el rey, pasan a ser revolucionarios. Bueno, ahí no, para Nietzsche no se da ninguna sustancia importante. Bueno, entonces los estoicos tienen esa voluntad de perfección, que es una voluntad de perfección que intenta, en definitiva, habitar la ciudad sin padecer el infierno exterior. Y, en definitiva, aquí hay un texto de Epicteto, de las Pláticas, que me parece sumamente importante, de cómo este trabajo individual sobre uno mismo es un trabajo político. Dice Epicteto, si te parece, pregúntame también si participará en la cosa pública. Bobo, ¿mayor política quieres que la que él hace? ¿O con los atenienses va a venir a hablar de rentas y alcabalas, quien con todos los hombres debe conversar, lo mismo atenienses que corintios, que romanos, no sobre alcabalas ni rentas, ni sobre la paz o la guerra, sino sobre buenaventura y malaventura, sobre suerte y desgracia, sobre servidumbre y libertad. Tamaña política haciendo un hombre, ¿tú me preguntas si participará en la cosa pública? Pregúntame si gobernará. Otra vez te diré, necio, ¿qué gobierno mayor que el que gobierna? Bueno, entonces para los estoicos, siguiendo un poquito a su caracterización del método, era muy importante adueñarse de lo propio.
en definitiva, y tener rigor. Para los estoicos es muy importante el acatamiento. Cuando tú veas una representación de, por ejemplo, una mujer, ¿no? Una mujer bella, bueno, primero, no la vincules a ninguna caracterización antropomórfica. No la veas ni como la madre perfecta de tus hijos, ni una gran amiga, ni una mujer parecida a tu madre. No, no, no. Mírala físicamente. O sea, tienes que mirarla como si fuera un objeto físico. Nada de aditivos, ¿no? O adiciones antropomórficas. No, no, por supuesto. Y luego, en definitiva, cuando la hayas visto con esa crudeza, con esa delineación tan física, la mano abierta, la mano semiabierta, la mano cerrada, la aprensión de la representación, lo que es la representación comprensiva, pocas veces los estoicos cerraban la mano. Es decir, que hay un análisis de todas las imágenes externas que son imágenes que se ven como fantasía. Se ven como fantasía. Bueno, desde luego hay una horizontalidad en el pensamiento estoico. Si repasamos todo lo que son los lugares comunes de las meditaciones de Marco Aurelio, que no voy a poder comentar, ¿no? Porque vamos muy mal de tiempo, ¿no? Con el emperador, en definitiva, tratan cosas muy semejantes. Epicteto se le ve la mala uva, ¿no? Porque es no solo un liberto, sino que es cojo, y se le ve que la cojera le hace ser menos meloso que Séneca, es decir, zurra más, ¿no? Zurra más. Y en definitiva, pero sin embargo, todo lo que él dice, lo que dice Epicteto, es muy parecido a lo que dice Marco Aurelio, a un emperador, es muy parecido. Y de luego es porque confían en un conocimiento popular frente a la filosofía académica. Aquel filósofo que se dedique a la teoría de las ideas de Platón y la conozca perfectamente, solo tiene importancia que conozca la teoría de las ideas tan perfectamente porque mientras estuvo estudiando no hizo nada malo. Porque lo que mientras estuvo estudiando la teoría de las ideas no hizo nada malo, estuvo estudiando la teoría de las ideas y estuvo entretenido, ¿no? Pues ahí vemos un cierto ejemplo. Bueno, ha habido una corriente de estoicismo, esto también lo señala la señora Isetrot Adot. Ha habido una serie de intérpretes del estoicismo, digamos dos, uno del 19, que es Jean Rodier, y otro ya del 19-20, que es Émile Breyer, que pensó que entre el vicio y la virtud y el vicio, pongámoslo por orden, no había nada intermedio. Es decir, que si el sabio es como un muelle, si el sabio está en continua tensión, es sabio. Pero un día se relaja un poquito el muelle y pasa a ser un vicioso, un auténtico vicioso, y tiene que volver a empezar. Bueno, en definitiva, la discusión de los estoicos con los peripatéticos, sobre todo, ¿no? Con los académicos, hizo que entre la virtud y el vicio tuvieran que buscar algo intermedio. Y eso algo intermedio que no ha salido es los indiferentes, y dentro de los indiferentes hay preferibles. ¿Qué son los indiferentes? Y ahí está el juego no del sabio, que se da muy pocas veces, ¿no? Es un ejemplo, es un ideal quijotesco, sino que es digamos, a lo que podemos aspirar los mortales. Manejarnos dentro de los indiferentes, porque entre los indiferentes hay preferibles. Y esto es lo que Émile Breyer y otros estudiosos, Deleuze sigue a Émile Breyer, y lo que le gusta, claro, es ese estoicismo en donde entre el vicio y la virtud no hay nada. Entre la vicio y la virtud no hay nada. Y es toda una pulsión, una potencia, ¿no? Una potencia generadora, ¿no? Que es brutal, ¿no? La máquina de guerra, ¿no? del estoicismo, ¿no? Bueno, pues así que el campo de trabajo para el común de los mortales fueron los indiferentes. Existe la vida, existe la muerte. Existe la fama, existe la deshonra. Existe el placer, existe el dolor. Existe la riqueza, existe la pobreza. Existe la salud, existe la enfermedad. Existe la homosexualidad, existe la heterosexualidad. Existe la gloria, existe el perjuicio. Toda esta dicotomía es una dicotomía de indiferentes para los estoicos. Ahora, entre estos indiferentes había preferibles. Es decir, es preferible buscar todo lo que se refiere a la vida, buscar lo que se refiere a la fama, buscar lo que se refiere al placer, buscar lo que se refiere a la riqueza, buscar aquello que contribuye a la salud,
Yo no diría que buscar la heterosexualidad, pero fíjense hoy, si el mundo gay pues es importante. Bueno, pues para los estoicos ser homosexual o ser heterosexual era indiferente. Porque, bueno, entonces diríamos, bueno, pues sea usted heterosexual o homosexual. Entre la gloria y el perjuicio, pues es mejor tender a la gloria. ¿Y por qué es mejor elegir la vida, la fama, el placer, la riqueza, la salud y la gloria? Porque se acerca más a la naturaleza. Y como se acerca más a la naturaleza, es mejor no ser torturado que ser torturado. Ahí también hay otros indiferentes que no han salido todavía. Ser torturado o no ser torturado, son indiferentes. Ahora, entre los indiferentes hay preferibles. ¿Qué es preferible entre ser torturado y no ser torturado? No ser torturado, ¿no? No ser torturado, ¿no? Pues hay que buscar, hay que procurar no ser torturado. Bueno, y de este campo que era el campo de los indiferentes y los preferibles, ahí salió en el estoicismo lo que se llaman los deberes secundarios, lo que llamaba Séneca los ofici y Cicerón igual, ¿no? Es decir, que son las tareas, las profesiones que son profesiones loables y actitudes y tendencias que son plausibles. Es mejor ayudar a los amigos, amar a la patria, respetar a los padres, todo eso es mucho mejor. Los estoicos diferenciaban entre una parte dogmática, que es la parte dogmática de la virtud, que es común a todos, y una parte parenéutica. Y la parte parenéutica era la parte de los principios morales que iban dirigidos a los hombres comunes. Es decir, hay una serie de principios que te sirven para elegir los preferibles dentro de los indiferentes, y esa parte parenéutica es una parte muy importante. Es decir, la parte parenéutica es la parte que es digamos, una ética de segundo grado. Es una ética de segundo grado. Es decir, desenvuélvese usted dentro de la parenéutica y de los oficios, ya que, en definitiva, llegar a ser sabio va a ser práctica imposible. Ahora, sepa que si llega a ser sabio, le va a salir todo bien. Es decir, los estoicos dicen, las lentejas. Las lentejas le van a salir bien cocinadas. Cuando hablan de algún plato de cocina, hablan de las lentejas, ¿no? Las lentejas le van a salir perfectas, también las lentejas. Y en definitiva también para los estoicos era muy importante la intención. La intención está parte de la acción, es parte de la acción. Es decir, un ejemplo. Es decir, dice el maestro, vete a buscar a Platón por la ciudad y llévale al pórtico. Se lo dice a dos. Y uno sale corriendo y se encuentra con unos amigos y deja de buscar a Platón. Deja de buscar a Platón y se pone a jugar, se entretiene con los amigos, sigue una conversación con los amigos y no se ocupa de más. No busca a Platón. Y al cabo de la jornada, casualmente se encuentra con Platón. Ya el pórtico ha cerrado, pero se encuentra con Platón. Y el otro sale de la encomienda del maestro y se pone a buscar a Platón a diestro y siniestro denodadamente y no encuentra a Platón. Bueno, pues para el estoico, la intención del primero vale más que el resultado del segundo. Es decir, la intención es parte de la acción. Con lo cual, muchas veces nuestros pensamientos, y esto también es peligroso, nuestros pensamientos son pensamientos, en definitiva, que ya tienen una relevancia moral. Esto es importante, es peligroso. Y es peligroso por algo que espero poder explicarles al final de la exposición. Es peligroso porque, en definitiva, los estoicos no dan solución a lo que es la tragedia. Ahora vamos a ir a eso, la tragedia. Y todos tenemos, en definitiva, muchas imágenes de grandes casos, ¿no? Asesinatos. En definitiva, nos desenvolvemos dentro de imágenes que son imágenes criminales, ¿no? Y en definitiva, esas imágenes criminales al final incluso nos afectan. Mentalmente las tenemos incluso en la cabeza, ¿no? Esas imágenes, por ejemplo, que Baudelaire buscaba en la Gaceta de los Tribunales, ¿no? Veía ahí todo lo que era el caso, ¿no? En sí, los asesinatos, los descuartizamientos, etcétera, etcétera. Pues, claro, y para un estoico ya tener esas ideas criminales o esas imágenes criminales o navegar dentro de ese mundo turbio ya era, en definitiva, era algo vicioso. Y eso es un problema. Ahora sí, eso sí, es decir, que si eres sabio, te sale todo bien, incluso el potaje de lentejas. Bueno,
Entonces, lo que plantean es una terapia del dolor, dado que la superación del dolor es una superación imposible. Hay que aminorar el dolor, hay que tener firmeza con el dolor, hay que ser tenaz con el dolor y hay que tener una lucha tetracorde con el placer, el dolor, el temor y el deseo. Claro, ¿qué es lo que ocurre hoy? Lo que ocurre hoy ha sido muy bien descrito por Byung-Chul Han, este coreano-alemán o alemán-coreano, no sé cómo decirlo, con cierta habilidad pero con cierta insuficiencia. Es decir, lo que vivimos hoy es una sociedad paliativa que anestesia el dolor, que utiliza analgésicos, que tiene lo que llama él una algofobia, o por lo menos el traductor llama algofobia, que es una fobia a los dolores, eso es muy típico. Y lo que se da es una banalización del dolor. Hay una banalización del dolor. Buscamos la felicidad por encima de todo. La felicidad está muy vinculada al rendimiento en el trabajo. En nuestras relaciones sociales procuramos que no haya una conversación con aristas, procuramos que no haya ningún tipo de fricción entre nosotros para marcharnos a la cama, ¿no? Antes de hacer el examen que aconsejaban los estoicos de la jornada, y llegar felices. No ha habido ninguna fricción y el comportamiento ha sido un comportamiento, digamos, esterilizado, lo más esterilizado posible. Con lo cual, con esa búsqueda de la felicidad, lo que hay es que todos los comportamientos heroicos, ungidos por el dolor, pensemos en un sobrino de Séneca, Lucano, que era sobrino de Séneca, la falsaria, todos los esfuerzos de Catón en el desierto, ¿no? Que es el único del ejército que no es picado por las serpientes, por los venenos de las serpientes y que resiste el desierto, la sequedad del desierto, que no bebe para dárselo a los soldados que le acompañan a la tropa. Bueno, pues todos esos comportamientos, como el de Catón en el desierto, son imposibles. Lo que nos muestra con cierta habilidad Byung-Chul Han es que, es decir, el malestar social en el que vivimos se convierte en un trastorno psíquico. Lo que predomina es una farmacopea, todo el mundo está continuamente tomando pastillas. No es mi caso, es decir, me he librado de las pastillas hasta el día de hoy, vivo sin pastillas, toco madera, ¿no? Pero, en definitiva, todo el mundo está con la farmacopea y lo que ha pasado es que ha habido una pérdida del sistema inmune. Cada vez sufrimos más por menos. Cada vez cualquier cosita nos hace daño y no tenemos ninguna capacidad para resistir. Es decir, lo que ha habido es una pérdida del sistema inmune. Hay una tanatofobia, es decir, un miedo a la muerte extremo, ¿no? Y no hay una reflexión estoica sobre la muerte. ¿Qué le falta a Byung-Chul Han? Es tan moderno que no se retrotrae más allá de Hegel. De Hegel no pasa. ¿Y cuál es la gran narrativa sobre el dolor que Byung-Chul Han es que ni mira? Es la gran narrativa del estoicismo. La gran narrativa del estoicismo. Básicamente, y avanzando un poquito en el asunto, la terapia estoica y los textos consolatorios, los textos de consolación, esa medicina del alma, esa filosofía del alma, no medicina del cuerpo, sino esa filosofía del alma, lo que intentaba era hablar el dolor, comentar el dolor, no avergonzarse del dolor, que el dolor fuera analizado, y en definitiva utilizaban dos tipos de argumentos. Es decir, el dolorido, el afligido, se aflige, en primer lugar, porque ha habido un acontecimiento que él no esperaba, por ejemplo, la muerte de un amigo, la muerte de un pariente, y ante esa muerte de un amigo o de un pariente, lo que hay que hacer, subrayo esto, lo que es obligatorio hacer es estar triste. Hay obligación de tristeza. Y para los estoicos este es un primer error. Este es un primer error. Y el segundo error es, el primer error, voy a repetir y voy a ser más exacto, es que se ha producido un daño y ese daño, en definitiva, es un daño importante y uno no está armado para ese daño. Y el segundo error es que hay obligación de estar triste. Entonces,
Los estoicos, claro, fíjense ustedes, Zenón de Citio, Cleantes, Crisipo, luego Panecio y Posedonio, siglo II a.C., luego Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, siglo I después de Cristo, son 4 siglos de tristeza, no de estoicismo. Los estoicos podrían agruparse en 2 tipos de terapia y tratamiento. Hay unos que se ocupan de, sobre todo, enfocar su argumentación contra el primer error, es decir, contra la idea de que ese mal que te ha ocurrido es un mal insoportable y que es una gran fatalidad y que aquello no te debería haber ocurrido a ti. Por ejemplo, perder a un hijo joven, que pensemos en lo más terrible, ¿no? Normalmente piensas que la muerte se va a dar, pero que cuanto antes se dé la muerte, más inoportuna es. Y sin embargo, para los estoicos no hay inoportunidad de la muerte. Es decir, mira, piensan que si murió joven, y esto lo dice, por ejemplo, en la Consolación a Marcia, a Séneca, si murió joven, le disfrutaste mucho tiempo en esos años de juventud y estuvo a tu lado. Entonces piensa en todo lo que le disfrutaste, ¿no? Más que en que murió joven. Y entonces lo que hacen es, en la eliminación de ese primer error, es decir, la idea de que el mal es un mal insoportable y que te ha ocurrido a ti y que eso es una condena que tú no te mereces, pues en definitiva lo que buscaban era ejemplos de fortaleza para darle a este que está padeciendo esa contrariedad tan fuerte, ¿no? de la muerte de un pariente joven, pues darle ejemplos de fortaleza, ejemplos de individuos que les pasó lo mismo o incluso les pasó algo peor y soportaron bien, y a la vez una serie de métodos de consolación. Métodos de consolación de que si da tiempo los vamos a ver. Ahí se sitúa Zenón de Citio y Séneca. Por eso la elección de Zenón y Citio y Séneca, ¿no? En mi exposición, porque Zenón y Citio y Séneca se sitúan ahí, en la idea de que hay que luchar con que eso que te ha ocurrido es un mal. Pero claro, Cicerón dice, cuidado que ese método es un método débil. ¿Por qué es débil? Es débil porque hay algunas veces que el mal que te ha ocurrido es un mal que objetivamente es un mal. Por ejemplo, si Sócrates le dice a Alcibiades, mira, Alcibiades, no sabes nada de política. Alcibiades piensa que las mujeres fenicias saben mucho más que tú de política. Dice Zenón, es que ese mal es un mal objetivo. Es decir, ningún estoico le podrá convencer a Alcibiades de que ese mal no es ningún mal. No, es que dice Cicerón, ese mal es un mal objetivo, es un mal real. Luego ese tipo de método es un método que falla. Y entonces dicen los estoicos, dicen algunos estoicos, en lo que hay que obrar fundamentalmente es en el segundo error. El segundo error es el error de sentir de que una vez que te ha ocurrido eso, ese daño, en definitiva tienes obligación de estar triste. No. Si logras vencer esa idea de que tienes obligación de estar triste, lo has conseguido todo. Lo has conseguido todo. Y ahí se sitúa Crisipo y Cicerón. Bueno, los que utilizan el primer argumento dicen, bueno, estás prestado en la vida, no te preocupes por la muerte. Los que utilizan el segundo argumento contra el segundo error, ¿me estáis siguiendo? Sí, claro. ¿Sí? Dicen, bueno, tienes que ser misericordia con la tristeza. Los que atacan el primer error dicen, mira, haz una transvaloración de ese daño. Es decir, vivió poco, pero se libró de todos los pesares de la vida. En definitiva, fíjate todo lo que ha ganado muriéndose, ¿no? Hay una transvaloración. Los que utilizan el ataque contra el segundo error, por ejemplo, Crisipo y Cicerón, dice, oye, libérate, si no tienes obligación de estar triste, te has liberado. Los que utilizan el ataque al primer error dicen, bueno, hay que hacer una valoración de la causa externa y, en definitiva, machacar que eso sea un daño, ¿no? Sino al contrario, puede ser algo positivo. Y los que atacan el segundo error, es decir, la obligación de estar triste, dicen, suprime el deseo de tristeza. Tienes que suprimir el deseo de tristeza. Bueno, tengo una hora, ¿no? Tengo una hora. Bueno, os leo una cita de Cicerón que resume todo esto, que está en lo que yo os puedo aconsejar como lo más genial para sintetizar el mundo estoico, que es el libro 3 y 4 de las Tusculanas.
Dice Cicerón: estos son pues los deberes de quienes consuelan: arrancar de raíz la aflicción o mitigarla, o reducirla a la mínima expresión o sofocarla y no permitir que se extienda más, o desviarla en otra dirección. Hay quienes creen que el único deber que consuela es hacer ver que dicho mal no existe en modo alguno, como Cleantes, que era el discípulo de Zenón de Citio. En cambio, Crisipo, que es alguien que de alguna forma va mucho más allá de Zenón de Citio, en cambio Crisipo considera capital en la consolación arrancar del que sufre aquella creencia en virtud de la cual cree que se halla ante un deber justo y obligado, el deber justo y obligado de tristeza. Lo que pretenden los estoicos es extirpar las pasiones, mientras que los aristotélicos, los peripatéticos, lo que pretenden es un punto medio entre mantener las pasiones y eliminarlas. Es decir, buscar un equilibrio entre las afecciones sociales del hombre común y eliminar cierto estado pasional, pero es un equilibrio. Mientras que los estoicos dicen, bueno, si dejas parte de la pasión se va a desbocar. Luego más vale que la ataques hasta extirparla, que la ataques absolutamente. Claro, ¿qué son las pasiones? Y Marta Nussbaum lo ve muy claro. ¿Qué son las pasiones para los estoicos? Las pasiones para los estoicos son racionales. Las pasiones son racionales y por eso las podemos dominar. Es decir, la pasión es un juicio, luego racional, pero un juicio erróneo. Es un juicio erróneo. Y si es un juicio racional, erróneo, podemos inventar el error porque es racional. Mientras que, y los estoicos lo que piensan es que el alma es un alma unitaria que no es mitad racional y mitad irracional y se maneja entre lo racional y lo irracional, como piensa Aristóteles, sino que el alma es un alma unitaria y es un alma racional. Y lo que se da es una oscilación dentro de la razón que puede conducir a algo que debemos evitar, que es la pasión. Es decir, pensando en Medea, en una de las tragedias, sabéis, Eurípides, pero luego reescrita por Séneca. Medea se bascula entre la buena madre que ama a sus hijos y la madre que ama a sus hijos, pero que tiene que matarlos, ¿no? Tiene que matarlos. Y entonces ahí hay una oscilación y hay un error de Medea, que levanta la compasión, ¿no?, de Medea, por lo que ha sufrido Medea. Vamos a ella, vamos rápidamente a ella. Queda, si no entiendo mal, un cuarto de hora, ¿no? Sí, bueno, sin intervenciones, sí. No, un cuarto de hora y luego o sea, yo creo que tenía una hora para hablar, ¿no? Sí. Yo creo que una hora, un cuarto de hora. Bueno, vayamos entonces a Medea. Vamos entonces a Medea. Y claro, nos encontramos, fijaros que Medea y las tragedias de Séneca, pensar 9 tragedias y una atribuida, Octavia. Muy importante, pero atribuida. Las tragedias de Séneca son las tragedias en la familia. Son las tragedias en la familia. Si vemos los escritos consolatorios de Séneca, consolación a Elvia, consolación a Marcia, consolación a Elvia, consolación a Polibio. Consolación a Marcia por la pérdida de un hijo y por ser una mujer extremadamente honesta, porque pese a que su padre ha sido injustamente ajusticiado, defiende la obra de su padre y la da a conocer. Y ha perdido a su hijo y hay que consolar a Marcia. Consolación a Elvia, familiar, madre, tía, madre, Elvia, que está preocupada porque a su hijo le han desterrado a Córcega y está en Córcega 8 años. Y Séneca le dice, no pienses en mí que estoy triste, estoy en el mejor de los mundos posibles, en Córcega. Y entonces hay que consolar a esta madre, tía, madre, ¿no?, de que realmente el hijo está muy bien, ¿no? Estoy muy bien. Y consolación a Polibio, que es la más discutida de las consolaciones de Séneca, porque hay un elogio, ¿no?, un elogio de Claudio.
porque Polibio es un funcionario cercano a Claudio y puede lograr que levanten el destierro de Séneca, porque Séneca, dice Paul Bain, en el ámbito de los preferentes y de los indiferentes, claro, lo que quiere es vivir mejor que en Córcega, ¿no? Y ahí quiere, en definitiva, acercarse a una naturaleza más bonancible, y además es que a Séneca no le pega mucho estar en una isla, lo que le pega más bien es estar en la corte. Y además, bueno, pues sí, Séneca es elogioso de Augusto, ¿no? De Claudio, es elogioso de Claudio, pero bueno, es que el estilo imperial no me permitía bromas. Es decir, tenías que tratar con sumo respeto al emperador, o si no, en definitiva, te cortaban la cabeza. Bueno, entonces, fijaros, si uno repasa los escritos consolatorios y repasa todos los escritos consolatorios y repasa las tragedias, uno se da cuenta perfectamente que los escritos y las cartas, las 125 cartas a Lucilius, uno se da cuenta perfectamente de que de lo que no se trata es del tema del amor, o de que cuando se trata el tema del amor se trata de un amor muy melifluo que se disuelve en la pura amistad, pero no un amor pasional. Es decir, parece que todos los escritos consolatorios y las cartas a Lucilius, aunque las cartas a Lucilius dice vivir es un asunto de soldados, hay que ser la flor innata del campamento, es decir, guerrero. Pero las pasiones a las que se refieren en estos escritos consolatorios y en las cartas morales a Lucilius son pasiones soportables: la vanidad, la vanagloria, la difamación, el engaño, la opinión común cuando es maledicente y te hiere, el miedo a la muerte, la decadencia física, son pasiones soportables. Pero ¿qué ocurre con la mayor de las pasiones? La pasión amorosa. ¿Y qué ocurre con la mayor de las pasiones cuando eres abandonado? A esto no se refieren los escritos consolatorios, no se refieren a las pasiones amorosas y no se refieren, en definitiva, al gran problema que es el problema, en definitiva, del matrimonio y de la familia, y de cuando el matrimonio y la familia se rompe por un abandono familiar. Y ahí Martin Urban, con mucha razón, dice, bueno, que ahí se producen las grandes pasiones y los grandes desencuentros, no solo la pasión que puede conllevar al asesinato o a la violencia vicaria, ¿no?, deplorable, repugnante y tal, sino también las pequeñas pasiones en las separaciones de los cónyuges, y luego cómo se distribuye el problema de los hijos y quién lleva a los hijos y tal. Luego ahí hay pequeñas violencias también, y a eso no se refiere Séneca. Séneca, como sabéis, fue adúltero, es decir, que no solo practicó el amor matrimonial, sino el amor con una sobrina del emperador Claudio. Fue mandado al destierro por Mesalina, pero es muy prudente con el tema de lo que puede desembocar el amor caprichoso, el adulterio, que él fue adúltero. Y en definitiva, claro, el adulterio lo que plantea no es el problema de la fidelidad sexual, ¿no?, que ser fiel en el matrimonio, pues, o no ser fiel puede no ser un gran problema. El problema es el problema de la lealtad matrimonial, que ese es un tema más fuerte. No la fidelidad, sino la lealtad matrimonial. Y en definitiva, ahí es donde se produce un desbordamiento absoluto de los consejos a Lucilius. Es decir, yo creo que Lucilius, que era un caballero menor, era un miembro de una de las 600 familias con las que el emperador dialogaba, pues Lucilius sería absolutamente devorado en sus entrañas por Medea. Es decir, es un tiquismiquis, Lucilius, y Séneca un melifluo comparado con los problemas que nos trae, en definitiva, Medea. Es decir, si vemos lo que en las epístolas morales a Lucilio dice Séneca sobre el amor, vamos a leerlo, dice: no se nos debe permitir que nos rindamos a una pasión agitada, desenfrenada, sometida a otro y degradante para uno mismo. Si nos mira complacida, nos seduce su amabilidad. Si nos desprecia, nos excita su altivez. Nos perjudica por igual la condescendencia del amor como su desdén. La condescendencia nos cautiva, el desdén lo combatimos. Por lo tanto, conscientes de nuestra debilidad, permanezcamos tranquilos
y no entreguemos nuestro débil espíritu al vino, ni a la hermosura, ni a la adulación, ni a cosa alguna que nos seduzca con lisonjas. Si Medea ha hecho un gran viaje desde unas tierras ignotas, ha hecho el ciclo de los argonautas, ha ayudado a Jasón a robar el vellocino de oro, con la promesa de llegar a otro reino en donde es una extranjera, perder todo su futuro en el reino de su padre, romper con su padre y finalmente llega al reino de Jasón. Y el rey admite que Jasón deje a Medea, incluso la expulsa porque es un peligro, ¿no?, de su reino, y auspicia e impulsa el matrimonio de Jasón con su hija, con la reina. Y además Medea ha pretendido hacer lo que para la mujer romana era lo más importante, pasar de virgo a mater, ¿no?, que era el auténtico estatuto jurídico de la mujer. Era cuando la mujer se convertía en un sujeto social, el matrimonio. Y ha puesto además toda su carne en dar 2 hijos, ¿no?, para una estructura de una sociedad que era una sociedad militar, la sociedad romana, y quería carne de cañón para los ejércitos. Si tanto ha puesto en juego Medea en este viaje, ¿no?, con Jasón, y Jasón la ha traicionado, en definitiva, el dolor de Medea es un dolor absoluto. Y en definitiva, este consejo que os he leído para Medea es pura profilaxis, es pura profilaxis amorosa y es poca cosa. Ahora bien, lo que vemos con Medea es que todo el preciosista método de dirección espiritual estoico se abre con una barbaridad amorosa, que es la barbaridad de Medea, una pasión irremontable por la dirección espiritual estoica. El estoicismo es muy poco para estas grandes tragedias familiares que Aristóteles no entiende, porque Aristóteles habla de Medea, pero Aristóteles no comprende, ¿no?, en la poética, no comprende que Medea suba con un deus ex machina al cielo, ¿no?, como una heroína, ¿no?, como una heroína que parece ser que era así, que era una máquina que les elevaba, ¿no? El deus ex machina de Nietzsche, ¿no?, en el nacimiento de la tragedia, era esto, era una especie de grúa actual, ¿no?, que le subía para arriba, ¿no? Bueno, entonces, si ha hecho tales esfuerzos, en definitiva, ¿qué le podemos ofrecer como consuelo a Medea? Nada. Medea mata a sus hijos porque es lo que más quiere, pero no tiene dónde llevarlos. Va a ser desterrada, la expulsa, ¿no? Dice el rey, dice, te tienes que marchar de aquí porque eres un peligro para mi hija. Y entonces Medea se venga con lo que más quiere Jasón, que son los hijos a los que mata, con lo que más quiere la propia Medea, y además mata a la nueva mujer de Jasón. La mata también, la envenena. Entonces, mirad, hay una discusión, me alegra que sea una discusión entre mujeres acerca de la dimensión de Medea. Hay una señora que se llama Florence Dupont, que es la hija de Pierre Girmal, que dice, bueno, el drama de Medea es un drama en donde Medea pasa a lo inhumano. No sé si me estáis siguiendo, ¿sí? Medea pasa a lo inhumano, Medea se convierte en un monstruo. Hay un mecanismo en las tragedias que ella analiza fantásticamente, aunque yo no estoy de acuerdo con Florence Dupont por lo que voy a decir, que dice que hay dolor, furor y nefas. El nefas es el asesinato. Nefas. Nefas es negación del orden. Negación absoluta del orden, es nefas. El asesinato. Y entonces, en definitiva, ella dice Florence Dupont, ese mecanismo es un mecanismo que se da en las tragedias y es un mecanismo, en definitiva, que es, dice ella textualmente, es un modelo intelectual implícito, es una experimentación teórica, en los estoicos no hay inhumanidad metafísica, no hay una interpretación filosófica de las tragedias, sí que hay una interpretación filosófica de las tragedias, ahí tenemos a Marta Nussbaum y modestamente a Julián Sauquillo, ¿no? En definitiva, sí que hay una interpretación estoica de las tragedias. Y esta señora dice, no, dice, es que las tragedias de Séneca, y Medea en concreto, en definitiva, son un ejercicio de estilo de los burócratas, de los funcionarios romanos, cuando dejan de ser importantes en la política, no requieren de oratoria, no requieren de mostrarse en público con una buena oratoria, y en definitiva lo que tienen que hacer es ejercicios de estilo con la escritura.
Esta señora sabe mucho, pero yo creo que no se entera de lo fundamental, que es que para los estoicos es muy importante la mnemotecnia, la repetición. Mediante la repetición, el logo se hace carne y pasa a incorporarse con nosotros. Por eso las pláticas de Epicteto se repiten tanto, claro, se repiten tanto porque hay que volver una y otra vez a lo mismo. Y el ejercicio de reescritura de las tragedias griegas como tragedias romanas es un ejercicio de mnemotecnia. Esta señora dice, eran puras recitaciones entre la élite culta de escrituras que eran escrituras estilísticas. Cuidado, no está haciendo recitaciones de cosas para pasar el rato, ni cosas que no sean importantes. Está haciendo recitaciones de lo más dramático, de lo más trágico y de lo que son los límites de la digamos, de la existencia humana, ¿no? Es decir, el momento realmente trágico, el momento del abandono voluntario, no de que te abandone la naturaleza y mueras, sino del abandono voluntario, que te abandone alguien al que quieres mucho. Y en definitiva, Floguet Dupont no se da cuenta de que, claro, realmente en el estoicismo, no solo en las tragedias, se habla aquí de las sombras, sino incluso en los primeros estoicos hay un elemento que más allá de esa serenidad, tranquilidad estoica, es un elemento monstruoso. Pensemos en Zenón de Citio. Y espero que no se les haga muy antipático el estoicismo. Según testimonios, Zenón de Citio defendía la antropofagia, el incesto y las relaciones turbias con jóvenes. Todo esto para nosotros es absolutamente monstruoso. Y está dentro del estoicismo. Las tragedias también están dentro del estoicismo y hay interpretación filosófica de las tragedias. No es un solo ejercicio de estilo, es mucho más que un ejercicio de estilo. Entonces Martha Nussbaum, claro, se introduce, más allá de esta señora, de Floguet Dupont, se introduce realmente en la interpretación filosófica de las tragedias. Se puede ser en misericordia con el dolor para poder ayudar, es decir, puedes llegar a un lugar en donde están todos muertos, ha habido una gran batalla y están muertos, pero quedan 10 heridos, y entonces voy a ser en misericordia con el dolor porque así puedo ayudar mejor. O para ayudar mejor voy a intentar no enterarme de todo el terror, porque si me entero de todo el terror voy a hacer una limitación cognitiva, entonces voy a ser más débil. Luego vamos a intentar no enterarnos de todo el dolor y en definitiva no enterándonos de todo el dolor estar más fuerte. Cerrarse epistémicamente, ser indiferente al dolor social para poder ayudar más y ser más fuerte. ¿Se puede ser clemente con el asesino de un familiar? Es una gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿se es absolutamente clemente en los enamoramientos cuando te abandonan? Es decir, en definitiva, cualquier abogado que haya atendido a un matrimonio en el momento de la separación sabe que hay discusiones por el cepillo de dientes, ¿no? Es decir, discusiones a muerte, ¿no? Es decir, no, el cepillo era mío, ¿no? El cepillo era tuyo, ¿no? Es que, bueno, a muerte, ¿no? En definitiva, cuando se produce una situación así, dice Martha Nussbaum, hay que hacer acopio de la racionalidad, hay que intentar ser aristotélico y, en definitiva, empezar a pensar, bueno, ¿será beneficioso la separación? ¿Qué vamos a ganar con la separación? Es bueno que ella, en definitiva, sea libre, ¿no? Ya me ocuparé de los hijos, ella es una persona racional, pues bueno, también se puede ocupar de los hijos, vamos a entendernos. En definitiva, pero fijaros esta cita de Martin Nussbaum. Dice, dada la naturaleza de las creencias en que se fundamentan las pasiones y las contingencias de la vida, uno no puede nunca garantizar con toda seguridad que el amor no dé origen al crimen. Pues el amor puede topar con un impedimento, alguien puede combatirlo, oponerse a él o perjudicarlo. Y entonces el amor mismo, la propia valoración exaltada de su objeto, proporciona a la furia su alimento más apropiado. Veniet et vobis furor. La furia vendrá también a ti. La furia vendrá también a ti. Entonces, para cerrar, porque ya estamos fuera de hora, me he pasado de la hora y voy a cerrar. Entonces, claro, Medea levanta compasión. Salí corriendo a ver
la versión de Medea de Lars von Trier, ¿no? Es una maravilla. 1988 es una joya. Fijaros con qué cita cierra esta película, en donde hace ver que, más allá del método estoico, cuando la fortuna te viene muy, muy, muy mal dada, estás perdido. Fijaros que cita: una vida humana es un viaje a la oscuridad, donde solo un Dios puede hallar el camino, porque lo que ningún hombre se atreve a imaginar, Dios hace que suceda. Entonces, para concluir, creo que Medea no es un ejemplo. Pero tiene razón Marta, no es un ejemplo de comportamiento. No hay que matar a nadie, no te pase lo que te pase. Es decir, yo en mi vida no he matado una mosca, ¿no? Pero no hay que matar a nadie, pase lo que te pase. Entendedme bien, ¿no? Que no salga aquí nadie escandalizado. Pero sí es verdad que Medea no es un ejemplo. El sabio es un ejemplo, le miramos al sabio desde abajo, de abajo arriba, y en definitiva sabemos hacia dónde tenemos que tender. Es como una especie de faro, ¿no?, que nos guía. Y a Medea no la podemos ver de abajo arriba. Medea, en la tragedia de Eurípides y sobre todo en la de Séneca, acaba en los cielos tirado por un carro de serpientes que la elevan a los cielos, ¿no? Y tanto Séneca como Marta Nussbaum hacen un canto a Medea. Un canto a Medea después de lo que ha hecho, ¿no?, que es terrible. Entonces, a Medea no la podemos ver como al sabio, de abajo arriba, como un ejemplo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que Medea nos mira desde arriba. Es decir, Medea ha recorrido todo el calvario del dolor, que el sabio no ha recorrido. Y Medea, habiendo recorrido todo el calvario del dolor, nos mira desde arriba y nos dice eso: la furia vendrá también a ti. ¿Quién sabe más? ¿El sabio que no ha recorrido todo el camino del dolor? ¿O Medea que sí ha recorrido todo el camino del dolor y nos mira desde arriba? Bueno, muchas gracias. Medea 6.000 pies. Muchas gracias, Julián. Maravillosa presentación. Muchas gracias. Bueno, yo no tengo ninguna prisa. Si hay preguntas, no sé si Julián tiene alguna prisa. Estoy encantado con vosotros. Además, ahora lo vamos a decir. Bueno, algunos se han ausentado porque tenían quehaceres que eran imposibles, ¿no?, de llevar, quehaceres culturales, y otros tendrían quehaceres pequeños y tal. Todo el mundo está justificado. Pero bueno, ahora que estamos aquí nosotros solos, vamos a decir que estamos los mejores, ¿no? Somos los que hemos resistido y los que me habéis aguantado, ¿no? Somos los mejores, ¿no? Vamos a darnos un poco de ánimos, ¿no? Así que muy, muy agradecidos a vosotros. Los más ataláxicos. ¿Alguna pregunta para Julián? Más que una pregunta. ¿Comentarios? No, tiene que ver con que un poco en relación a lo que se ha hablado hoy, etcétera, ¿no? Que tú lo planteas en algún momento, la cuestión de la terapéutica, ¿no? Me parece interesante también a propósito de esta recepción contemporánea o mala recepción. ¿En qué sentido hay que entender la terapéutica, ¿no? A propósito de lo que has planteado y sobre todo con lo último, ¿no? Este camino del dolor, esta tragedia, digamos, de Medea, cómo efectivamente el dolor puede ser tratado desde una terapéutica. La terapéutica es extirpación, definitivamente, es dominio, es control, etcétera, ¿no? Lo planteo como pregunta, ¿no? Como no que yo tenga una opinión, sino bien me parece que el tema de la terapéutica es clave. También en la versión crítica, que podemos decir, de los estoicismos contemporáneos, ¿no? Que hoy hablábamos, ¿no? Esta idea de la psicologización, etcétera. Siempre hay una lectura como terapéutica, ¿no? Pero los sentidos de la terapéutica, ¿no? ¿En qué sentido? ¿No? Nietzsche, por ejemplo, tú citaste ese aspecto de Cheomo, que es las pequeñas dosis de las pequeñas cosas, el egoísmo, la casuística del egoísmo lo define, ¿no? Esta idea de las dosis que necesitamos, ¿no?
Entonces, claro, te quería preguntar en función de lo que nos has planteado, este largo recorrido, digamos, la recepción, etcétera, el tema específico de la terapéutica, ¿no? A Roberto Foucault también, ¿no? Trabaja con ese concepto de manera muy sugerente hacia el final. Eso, más bien un comentario, pregunta en el sentido de qué acceso se puede tener a esa problemática, ¿no? Dentro de esta temática, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver. La terapéutica, claro, era una terapia del alma. Era una terapia del alma. La medicina es una terapia del cuerpo y la terapéutica, la dirección espiritual es una terapia del alma, ¿no? Es decir, estar dolorido, vamos a hablarlo, te voy a dar indicaciones para que el dolor no te abrume, salir del dolor, paliativamente un poco salir del dolor, pero vamos a ver, pero los estoicos sabían que no salimos del dolor. O sea, el dolor es constante. El dolor es constante, además nos afecta a todos y del emperador al último esclavo, en definitiva, todos vamos a padecer el dolor. Antes o después vamos a padecer el dolor. Nadie está libre del dolor. Entonces, claro, esa terapéutica lo que intentaba de alguna forma, primero es analizar, en los escritos consolatorios de Séneca, es analizar la causa del dolor. ¿Por qué estás afligido? Estoy afligido porque he perdido a un familiar y esto solo me ha pasado a mí, es terrible. Bueno, vamos a ver, vamos a hablarlo, vamos a ver. Pues mira, piensa que la muerte no es solo negativa, sino que también tiene aspectos positivos. En definitiva, hay una liberación de eternidad con la muerte. Imagínate que todos fuéramos eternos, ¿no? En definitiva, qué daño sería terrible, ¿no? Moriríamos ya extenuados por el cansancio. Luego, menos mal que la muerte nos libera, ¿no? Y en definitiva nos... Adiós, muchas gracias, muchas gracias por su atención. Gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, ellos buscaban, en definitiva, ver cuál era la causa y, en definitiva, liberarte de esa obligación de tristeza. La tristeza es evitable por los estoicos. Hay que estar triste, no. La tristeza, en definitiva, es una situación de impotencia, ¿no? De extenuación, de ataraxia, ¿no? Los estoicos no defienden la ataraxia, defienden la securitas, la seguridad, pero no la ataraxia. Y en definitiva ellos pretendían que, hombre, que superes la tristeza, estés alegre, pero cuidado, no estés jocoso, no estés jocoso. Mucha alegría tampoco. Sé prudente en las alegrías. Y luego lo que buscaban eran remedios consolatorios que pudieran ayudar también a superar ese bache de la vida, que es un bache por el que pasamos todos. Y por supuesto, fundamentalmente, vía Cicerón y Crisipo, es en definitiva fortalecerte en la idea de que tienes que ser libre del dolor. No tienes obligación de estar condolido. Ahora, la pura alegría o el placer no era una superación del dolor. Todas las concepciones contemporáneas que pretenden ser estoicas, pues lo que pretenden es, en definitiva, superar el dolor y buscar el placer, ¿no? Buscar el placer fundamentalmente, los placeres, el hedonismo. Y sin embargo, para los estoicos, pues el mayor mal no es el dolor, porque en ausencia del mayor mal nunca se dio el mayor bien como el placer, ¿no? Nunca se dio el bien. Y en definitiva, bueno, pues disfruta, pero disfruta a sabiendas, y ríete, pero disfruta a sabiendas de que ese disfrute y esos placeres, en definitiva, no te van a liberar del dolor. Bueno, y luego por otra parte, lo que se ve en las cartas morales a Lucilius, que son 125 cartas que han llegado hasta nosotros, ¿no? Tenemos la suerte de que de Séneca tenemos mucho, ¿no? Que no tendremos todo, pero tenemos mucho, porque, por ejemplo, el corpus trágico de la sociedad romana es el corpus senequista. Lo que más ha llegado han sido las tragedias de Séneca. Y por eso, en definitiva, las tragedias de Séneca son muy admiradas en el siglo XVII por todos los shakespearianos. Todos los shakespearianos adoran estas tragedias, las tragedias senequistas. Y entonces lo que también pretendían es
en las epístolas morales, en definitiva, que de ahí 25, pues dar una serie de consejos para que te fortalezcan. ¿Qué consejos pueden ser estos? Os leo algunos de ellos extraídos de las cartas morales a Lucilio, no todos, pero algunos de ellos. Aceptar naturalmente la muerte. Esta mañana ha salido el tema de la muerte en las meditaciones, en la exposición de Ignacio Pajón. Claro, la muerte, en definitiva la muerte no es el problema de las meditaciones, decía un compañero, no es el problema. Yo creo que sí que lo es, porque el gran problema, es decir, de las meditaciones es que formamos parte del cosmos, somos una pequeña pieza del cosmos. Somos una pequeña pieza del cosmos. Y entonces mi muerte es necesaria para la salud de la naturaleza. En definitiva, ¿qué relación tenían los estoicos con la naturaleza? Hay que seguir a la naturaleza. Bueno, sí. Es decir, ¿cómo se forma un higo? ¿Y quieres comértelo? Bueno, pues tendrás que esperar que el higo surja, que el higo madure, que el higo esté para comérselo, ¿no? Y eso todo es un proceso lento. Bueno, entonces, aceptar naturalmente la muerte es ver que, en definitiva, yo formo parte de un cosmos. Claro que los estoicos tienen una física, claro, pero la física no es una materia de estudio que les entretenga de las actividades éticas. Claro que sí, o sea, Séneca tiene las cuestiones naturales y, en definitiva, le interesa la física, le interesa la naturaleza, el cosmos. Pero, fundamentalmente, ¿para qué? Para que, mirando las estrellas, seamos conscientes de lo poco que somos. Somos muy poco, ¿no? Somos muy poca cosa, ¿no? En comparación con el cosmos natural, ¿no? Entonces, tienen una física. Y, claro, los estoicos también tienen una física porque, cuidado, la ética surge de la física. ¿En qué sentido la ética surge de la física? Vayamos a Breyer, el antiguo estoicismo de Breyer, ¿no? La teoría de los incorporales en el estoicismo, en el antiguo estoicismo. Un librito de Breyer muy breve que, claro, que Deleuze utiliza y habla de los corporales y de los semi-incorporales, ¿no? Breyer Deleuze lo hace más complejo, ¿no? Todavía, ¿no? Pero lo que pensaban los estoicos es que teníamos una capacidad en definitiva, de revertir sobre nosotros una fuerza cósmica, el neuma, y el neuma se hacía carne con nosotros, nos revitalizaba, había un movimiento entrópico dentro del cuerpo de cada uno de nosotros y esa energía iba del centro al exterior y nos iba fortaleciendo, nos iba dando ánimo. Y, en definitiva, como hijos del cosmos y de la naturaleza, teníamos una capacidad de actualización de esa fuerza que era una fuerza cósmica. Y, claro, tienen una relación también los estoicos con la física porque, en definitiva, el filósofo actualiza un concepto eso está en San Platón, actualiza un concepto de justicia, que es un concepto de justicia que es cósmico, ¿no? Que es cósmico. Entonces, aceptar naturalmente la muerte, porque vivir el presente plenamente. Es decir, no imaginar nada sobre el futuro. O si imaginas el futuro, imagina el futuro pensando que la muerte de uno de tus familiares será próximamente tu muerte también. Cuando haya un muerto a tu lado, amortájate con él. Amortájate con él. O sea, piensa que esa muerte va a ser también tu muerte. Es decir, era parte de la terapia. Carecer de codicia, no codiciar nada externo. Es decir, ¿de qué somos dueños? De nosotros mismos. ¿Somos dueños de lo exterior? No. ¿Qué depende de nosotros? Dice Epicteto. Depende de nosotros nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestra razón. Lo que está fuera de nosotros no depende de nosotros. No depende de nosotros. Luego, sé muy firme en no codiciar nada externo. Seleccionar a los amigos. Era parte de la terapia, seleccionar bien a los amigos. Eso que decía una vez el profesor José Luis Villacañas, dice, había un judío que estaba muy contento porque decía que tenía un amigo y medio. Y como tenía un amigo y medio, decía José Luis Villacañas hablando de un judío, dice, pues estaba muy contento que tenía un amigo y medio, ¿no? Seleccionar bien a los amigos. Encontrar ejemplos de coraje. Evitar sectarismos en la reflexión. Si no, luchar, porque soy estoico, epicúreo, continuamente
Séneca está hablando de frases de Epicuro, es decir, a Séneca, que se confiesa estoico y dice ser estoico, no le importa utilizar de Epicuro todo lo que había su pensamiento. Actuar sin embelesarse en la meditación. Bueno, sí, medita, pero no medites demasiado, también tienes que actuar. Evitar el miedo a los enemigos, es parte de esa terapia. No avergonzarse de lo honesto. Es decir, Séneca dice, bueno, me monté en un carro con los pobres para ver hasta qué punto yo no me avergonzaba de ir con los pobres. Y vi que no había avanzado mucho, que de luego no soy un sabio, que estoy entre los perfeccionables, los que están luchando, ¿no?, con los indiferentes preferibles, porque me avergonzaba de ir en un carro con los pobres, y esto es signo, ¿no?, de que no he conseguido una honestidad que me haga ver que, bueno, que los esclavos o los pobres, ¿no?, es decir, son parte del mismo cosmos en el que estoy yo. Permanecer imperturbable ante el ataque. Ataques vas a recibir y ataques tienes que tener siempre. Permanece imperturbable. Mézclate con los esclavos. Sé prudente. Conságrate a la labor curativa de la filosofía. Procura el viaje interior. Apártate del tumulto bullicioso. No te creas sabio, sino sujeto a la perfección. Estás luchando no por la sabiduría, que prácticamente nada consigue, sino para moverte entre los indiferentes preferibles, que se acercan más a la naturaleza. Más vale no ser torturado que ser torturado. Evitar la mera erudición enciclopédica, eso lo tienen muy claro. Bueno, todos estos consejos son parte de la dirección espiritual, ¿no? Por cierto, dirección espiritual, de la que se ocupa muy bien Foucault, ¿no? Foucault se ocupa muy bien de toda esa. Mientras que la señora Ilsetrot-Hadot, que se ve que no se lleva muy bien con Paul Bain, y Paul Bain tampoco se lleva muy bien con la señora Ilsetrot-Hadot, porque la llama Madame Ilsetrot. La Madame Ilsetrot, llámale Pepita ¿no? O Manolita, póngale su nombre, ¿no? Ilsetrot. Esta señora pues dice, yo no me voy a ocupar de todos los métodos terapéuticos, ¿no? Es decir, yo voy a ir a los conceptos filosóficos, ¿no?, del estoicismo, pero no los métodos estoicos. Bueno, yo creo que en el fondo sabe mucho sobre el estoicismo, pero se equivoca en no ver el núcleo, que es el núcleo por el que tú preguntas, que es la terapia. Y la terapia pues es una terapia que yo digo que está limitada, ¿no? Está limitada porque son muy templados los estoicos, buscan esa serenidad, pero ¿cómo asumimos el tema de la antropofagia, el canibalismo, ¿no?, o la pederastia? ¿Cómo lo asimilamos? Eso que nos repugna, ¿no? Nos repugna. Es decir, ¿cómo asimilamos que se pueda cocer a los padres y sea mal hijo aquel que no se come la carne cocida de su padre? Pues eso es difícil de asimilar, ¿no? Y es parte de su pensamiento, es parte de su filosofía. Por ejemplo, Georges Rodier, en el siglo XIX, que es un gran helenista, dice, bueno, es que la antropofagia y el canibalismo se refiere solo a sujetos que llevan, a través de su dinamismo corporal y de su camino, que es un camino de perfección, llegan a esto. Esto que es terrible. Si se trata de que has imitado a caníbales y antropófagos, entonces esto está muy mal. Si la antropofagia y el canibalismo viene de la imitación, está mal. Pero si viene de tu propio movimiento, pues vale, cabe. ¿Qué es lo que yo creo que están resaltando los estoicos? Están resaltando de alguna forma que solo el sabio lo puede todo. Puede incluso lo que es inmoral, o lo que nos parece hoy absolutamente deplorable y repugnante, ¿no? Solo el sabio. ¿Y quién es sabio? Prácticamente ninguno. Uno cada 500 años, ¿no? Sócrates, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, bueno, es una terapia que tiene esas limitaciones, que no puede afrontar el problema de Medea. Ahora, este adúltero que no se pronuncia sobre el adulterio, porque los estoicos sí que reprochaban el adulterio. Dice, no es de hombres honestos romper la honestidad de una pareja a través del adulterio. Los estoicos están en contra del adulterio. Hay frases pero sin embargo, Séneca, que fue adúltero, y un adúltero con una sobrina del emperador, pues
¿Cómo se pronuncia sobre esto? No se pronuncia directamente, se pronuncia a través de los dramas familiares, de las tragedias. No te puedo decir más. No te puedo... Excelente la respuesta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. La verdad es que me apetecería, no sé si hay más preguntas, me apetecería continuar, pero faltan 7 minutos para las 8, no sé cuánto nos lleva en la universidad. A las 9. Bueno, entonces quiero hacer una pequeña pregunta, si no estás apurado. No, yo estoy encantado con vosotros, ¿no? Bueno, la pregunta es, en un momento, y de hecho lo repetiste hace poco, ante la pregunta de Víctor, hablaste de la asociación entre capitalismo, utilitarismo y epicureísmo. De hecho, es cierto que los filósofos liberales del 19, anglosajones, hablaban del epicureísmo, del materialismo epicureísta y tal. Y justamente por la importancia que tiene el hedonismo hoy día, que también lo has mencionado, uno podría pensar que el epicureísmo podría ser tentador, ¿no? La decepción, recuperación, modificación, perversión, pero al final la decepción del epicureísmo. Pero no ha sido el caso. El caso ha sido que es precisamente el estoicismo que, como bien dijiste, Julián, estarían espantados ante este nuevo estoicismo que más bien parecía que le da mucha importancia a los placeres, ¿no? Este epicureísmo, creo que quieres decir, que da mucha importancia a los placeres. Este estoicismo contemporáneo. Te entiendo, muy bien, sí, no te había entendido. Esa era la pregunta y quería hacer un pequeño comentario sobre la cuestión de la antropofagia en Zenón, la antropofagia, el incesto. Justificado un poco a Zenón, ¿no? Este texto donde Zenón dice esto es en la República, que según dicen las fuentes, por ejemplo, Diógenes Laercio, le escribió en la cola del perro. Es decir, todavía cuando era discípulo del cínico Crates. Es decir, que todavía en ese momento era más cínico que estoico, ¿no? De hecho, después se ve que los estoicos posteriores, quizás con la excepción de Crisipo, abominan la idea de la antropofagia y del incesto, ¿no? Se reniegan completamente de esa idea. Pero me llama la atención esta idea de este intelectual francés, helenista francés que mencionaste. Florence Dupont, es una mujer. Florence Dupont. Me parece muy interesante esta idea de que, bueno, si está en el camino de la intelectualidad del sabio y llegas a eso, pues bueno. El intelectual es Georges Rodier. Georges Rodier, es un helenista del 19. Está muy bueno porque además, justamente cuando... en los pocos momentos en los que yo veo que el estoico habla del sabio ideal perfecto, uno de esos momentos es en una disertación epictetiana que citaste, en la cual justamente se habla de que el sabio perfecto no tiene que dedicarse a la política, ni a la familia, ni a los asuntos sociales, porque tiene que dedicarse a cosas verdaderamente importantes como la humanidad entera. En esa disertación, cuando habla de ese sabio, se está refiriendo al cínico. Entonces volvemos de nuevo, ¿no? Es decir, si es realmente sabio, perfectamente sabio, es decir, cínico, entonces es normal que llegues a la antropofagia y llegues al incesto, ¿no? Por vía natural. No sé cómo lo ves. Bueno, todo este tema tan escabroso, se podría decir que es una sombra, ¿no?, del estoicismo, es una sombra del estoicismo. Claro, está en la relación de Yocasta y Edipo, ¿no? Claro, es la relación de Yocasta y Edipo. Y de luego la descripción que hace del incesto Zenón de Citio no es una descripción liviana, es una descripción en donde se habla de los genitales de la madre, los genitales del hijo, o sea que es una sombra descrita con detalles, ¿no? Es decir, detalles que a nosotros nos parecen muy escabrosos, ¿no? Muy escabrosos. Todo para aliviar a la madre, ¿no? Todo para aliviar a la madre. Esta helenista, Florence Dupont, dice que, bueno, que el estoicismo es paradójico, que tiene dos caras. Bueno, quizá hay que asumir eso, ¿no? Es decir, también buscamos la unidad del estoicismo, la coherencia del estoicismo, ¿no? Y a lo mejor, pues tampoco hay que buscar 3 pies al gato, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor realmente es que el estoicismo es paradójico y efectivamente tiene esas sombras monstruosas, esas sombras terroríficas, a pesar de la placidez y serenidad y securitas, ¿no?, que plantea, ¿no? Bueno, entonces,
Si era Zenón de Citio todavía cínico o ya era estoico, bueno, poco importa. Yo diría que poco importa, si me lo permites, porque ellos tampoco tenían una unidad sectaria, como he dicho. Es decir, ellos, en definitiva, no decían, no, es que hay que ser del jardín, ¿no? Del jardín de Epicuro. No, hay que ser de la estoa. No, luego lo que veo es que con estos ejemplos tan terribles, ¿no? De Zenón de Citio, o con las tragedias de Medea, lo que veo es que después de contener tanto las pasiones, se abren los portones del pórtico se abren a las grandes pasiones familiares, que son donde se desenvuelven los grandes dramas. Sí. El abandono voluntario, no el abandono a la naturaleza. Y ese es el problema. Luego, lo que sí es cierto es que el epicureísmo, con razón, es decir, claro, Benzan pasa por ser el fundador, ¿no? El fundador moderno, ¿no? del utilitarismo. Y claro, para Benzan está muy claro que lo que hay que buscar es la mayor felicidad y el menor dolor. Una medida pública es correcta en la medida que esa medida favorezca la mayor felicidad del mayor número de personas. Y esto justifica la victimización de minorías o la conculcación de derechos humanos, si es necesario, la conculcación de los derechos humanos de una parte de la población para buscar la mayor felicidad del mayor número de personas. ¿Y dónde busca sus fuentes Benzan? Las busca en Epicuro y en Helvécios, en Epicuro, el epicureísmo hedonista. Entonces, cuando Christian Leval habla del hombre económico, Christian Leval, de todo esto del empresario de uno mismo y todo esto, que Pierre Gradot y Christian Leval son pues, muy Foucaultianos, y hay un buen libro del profesor José Villacañas sobre ellos y sobre Habermas, pues claro, pues tiene razón, es decir, es que vivimos en una época en definitiva de la búsqueda del placer para mayor fortaleza individual, para mayor rendimiento, para mayor resiliencia y esa búsqueda del placer y eliminación del dolor pues tiene mucho que ver con la formación de una mano de obra. Marx lo vio muy claro, ¿no? Benzan es el ejemplo de filósofo burgués y, en definitiva, claro, lo que Benzan propugna es con todas sus reformas sociales que favorecen, claro, el bienestar general y tal, no es una meta filantrópica. Benzan no busca pura filantropía, lo que busca es una física del espacio humano, ¿no? El panóptico, ¿no? El panóptico, una física del espacio humano en donde, en definitiva, todos sean más fuertes, estén mejor vigilados y todos sean más productivos. Y entonces la fuente de base es el epicureísmo. Y todo ese epicureísmo yo creo que en los neoestoicos actuales pues está ahí flotando, ¿no? Está todo el rato flotando, ¿no? Ese vigorismo, ¿no? de ser más fuerte, de resistirlo todo, ser capaz de todo, es decir, ser capaz de, también digámoslo, también de cambiarse el sexo, de todo lo que quieras, ¿no? Es decir, la naturaleza no te condiciona. Yo soy partidario de las operaciones transexuales, es decir, porque estamos aquí solo una vez en la vida, perdóname esta confesión, hay que buscar la felicidad. Y de luego el dolor físico tremendo por el hecho de haber nacido mujer o por el hecho de haber sido hombre, ese dolor, si se puede erradicar de alguna manera, yo soy partidario de erradicarlo, ¿eh? Ese dolor, ¿no? Me sale barba y entonces estoy destrozado porque me sale barba, ¿no? Porque no quiero que me salga barba. Pero bueno, en definitiva, claro, todas esas posibilidades que da la medicina, las operaciones de género, de todas estas cosas, también nos ha hecho pensar que no tenemos condicionantes naturales, que lo podemos todo, ¿no? Lo podemos todo. La naturaleza no decide, decidimos nosotros, ¿no? Somos máquinas capaces de elaborar nuestro propio camino. Y no somos máquinas capaces de elaborar nuestro camino. Es decir, una vida humana es un viaje a la oscuridad, donde solo un Dios puede hallar el camino, porque lo que ningún hombre se atreve a imaginar, Dios hace que suceda. Es decir,
En definitiva, la fortuna va a determinar nuestra existencia y todos vamos a pasar por el dolor. Y preferible es que el dolor sea grande y dure poco, y si tenemos un dolor que es leve y dura mucho, aguantémoslo, ¿no? Porque lo podemos aguantar. Tiene una ecuación perfecta. No te puedo decir más. Gracias, Julián. ¿Algo más? ¿Terminamos por acá? Bueno, damos por culminada la sesión. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Julián. Me ha encantado. Me ha encantado.